dónde dejamos a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda dónde lo dejamos? ¿Con quién? Lo dejamos con los fariseos. Los fariseos querían enredarle y querían su muerte. Así que Jesús fue a Betsaida a descansar, pero no pudo. Y ahí lo dejamos. Esta noche vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús de allí, de ese momento en adelante. Y para eso vamos a comenzar viendo un corto video. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum, y cruzando Galilea, se fue a la región montañosa de los confines de Fenicia. Mirando hacia el occidente, podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Más allá, se encontraba la expansión azul del Mediterráneo, por el cual los mensajeros del Evangelio iban a llevar las buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial. Pero el tiempo no había llegado todavía. La obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión. Al venir a esa región, esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en Betsaida. Sin embargo, este no era su único propósito al hacer el viaje. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Los habitantes de esa región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras y habían presenciado sus obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta, quien, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar: ¿qué puede hacer por mí este maestro judío? Pero había llegado esta nueva, sana toda clase de enfermedades, sean pobres o ricos los que a él acudan por auxilio. Y decidió no perder su única esperanza. Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. No hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano. Pero las barreras debían ser derribadas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esta representante de una raza despreciada
como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obraba como si no la hubiese oído, ella le siguió y continuó suplicándole. Molestados por su importunidad, los discípulos pidieron a Jesús que la despidiera. Veían que su maestro la trataba con indiferencia y por lo tanto suponían que le agradaba el prejuicio de los judíos contra los cananeos. Mas era a un Salvador compasivo a quien la mujer dirigía su súplica. Y en respuesta a la petición de los discípulos, Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el prejuicio de los judíos, era una reprensión implícita para los discípulos, quienes la entendieron más tarde como destinada a recordarles lo que él les había dicho con frecuencia, a saber, que había venido al mundo para salvar a todos los que querían aceptarle. La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando: Señor, socórreme. Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, según el prejuicio despiadado de los judíos, contestó: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente, pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Sí, Señor, contestó, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del Padre. Los perros mismos no quedan sin alimento. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia? Jesús acababa de apartarse de su campo de labor. Acababa de dejar el lugar donde estaba trabajando. Los discípulos murmuraban, los discípulos se quejaban, manifestaban incredulidad y amargura y rechazaban la salvación que tan gratuitamente se les ofrecía. En este caso, en el caso de esta mujer, Cristo se encuentra con un miembro de una raza desafortunada, una raza despreciada por el pueblo judío, que según ellos no era favorecida por Dios. Sin embargo, esta persona, esta mujer, se entrega enseguida a Cristo y tiene una fe implícita en el poder de Dios para sanar a su hija. Si puede ella tener el privilegio de un perro, estaba dispuesta a ser considerada como tal.
Esta mujer no tiene prejuicio, ni prejuicio nacional, ni religioso, ni orgullo. Y en ese instante ella reconoce inmediatamente a Jesús como su Salvador. Reconoce a Jesús como el Redentor. Y esto para Jesús lo deja satisfecho. Jesús ha probado la fe de esta mujer. Por lo tanto, voltea y le demuestra que ella es considerada como una oveja perdida de Israel, a quien él mismo vino a salvar. Y ella, como hija, es un privilegio participar de los dones del Padre. Le concede ahora lo que le pedía y concluye la lección para los discípulos, volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor. Dice: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera. Hasta este momento de la historia hay elementos importantes que nosotros podemos reconocer. En primer lugar, Cristo prepara a sus discípulos para darles una lección que aprenderían o que utilizarían años más tarde, cuando Cristo ya no estaba con ellos. En segundo lugar, Cristo encontró retiro. Después del problema que tuvo con los fariseos y alejarse de esa situación, encontró paz en su corazón. En esta parte de la historia podemos ver también que muchos han escuchado del amor de Dios. Si nosotros pensamos que somos los únicos que hemos escuchado del amor de Dios, nos equivocamos. Hay otros que han escuchado del amor de Dios y esperan una oportunidad para manifestar su fe. En la historia podemos encontrar que muchos testifican también del amor de Dios. Y estos que testifican lo hacen en las tinieblas. No estamos en un mundo lleno de gente que conoce a Cristo, pero aún en las tinieblas hay gente que testifica del amor de Dios. Dios conoce también nuestra situación. Me encanta como dice el deseo de todas las gentes, que Cristo se puso en el camino de esta mujer. Y lo vemos en muchas historias de la Biblia. Esta también es una lección para los discípulos, que ellos vean la ignorancia del conocimiento de Dios que hay a su alrededor. Jesús fue a un lugar pagano para que los discípulos pudieran contemplar y ver que existe el desconocimiento de Dios. Otro punto importante es ese muro de separación que separa en aquel entonces a los judíos de otros pueblos, de otras naciones. A nosotros, ese muro también nos impide sentir la simpatía por otros. Otro punto que hemos visto hasta aquí, aún sin respuesta, la mujer no perdió la fe. ¿Cuántas respuestas esperamos de Dios para creer en Él? Esta mujer no vio respuesta aparentemente, aunque leemos que con la expresión que dijo Cristo, ella vio la oportunidad de un milagro para su hija. La mujer presentó su caso con creciente fervor. Lo escuchamos en la narración. Poco a poco su confianza y su fe iban creciendo. Con el trato de Cristo, con las expresiones de Jesús, dice que ella se animaba más a creer en Jesús. Y por último, hasta ahorita, la mujer vio su oportunidad. Dice
que la fe la iba guiando. Este es el único milagro que Cristo hace en este lugar, en la región de Tiro y Sidón, según los registros. Es el único milagro. Solo fue para que sus discípulos pudieran entender las barreras que como nación, como pueblo escogido, ellos estaban estableciendo. Esas barreras que quiso ir a romper para que los gentiles también fuesen coherederos con los judíos. En la Biblia podemos encontrar algunas historias. La conversión del centurión en Capernaum, la conversión de los samaritanos. El centurión conocía a Cristo y creyó en él. Los samaritanos tenían conocimiento de Dios, sabían que había un Cristo que debía venir y confiaban en él. Sin embargo, esta mujer en una región de paganos, aparentemente desconociendo de Dios, ella creía en el poder sanador y salvador de Cristo. En esta región oscura, en el conocimiento de Dios, había almas que anhelaban la ayuda del gran médico. Además, estas personas también tenían hambre del conocimiento de Dios. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora? ¿Será que hemos levantado barreras con nuestros vecinos? ¿Nuestros vecinos conocen a Dios a través de nosotros? En la lectura del capítulo 43 se nos dice que el espíritu que levantó el muro de separación entre judíos y gentiles sigue existiendo. ¿Ustedes han visto ese muro? ¿Ustedes han levantado ese muro? Nosotros, ¿cómo tratamos con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que son de una clase diferente, según la visión del pueblo judío? Estas personas eran de una clase diferente, una clase despreciada, una clase desechada por Dios. A pesar del desaliento que se presentaba aparentemente en esta mujer, sin prestar atención a los ruegos de la mujer, lo que Cristo hacía, no prestaba una atención aparente. Dice, así es como Cristo desea que nosotros confiemos en Él. Las bendiciones de la salvación son para todos. No es exclusiva para un pueblo. ¿Puede esto que nosotros impidamos a algún hombre que llegue a tener parte en la promesa hecha por Cristo? No. Nosotros no podemos ponerle límite a la salvación. No tenemos ningún derecho de prohibirle a otros el conocimiento de Dios. Y más que eso, somos responsables de romper las barreras y compartir el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Aparentemente hay castas en nuestra sociedad. Digo aparentemente porque ya no vivimos en esa época. Sin embargo, lo hacemos. Nosotros mismos hemos colocado etiquetas a los pobres, a los despreciados, a los que se apartan, a los que no viven, a los que llegan tarde, y ponemos etiquetas. Hacemos lo mismo que el pueblo de Israel hacía. Estamos levantando barreras para compartir el amor de Dios. A la vista, las almas de todos los hombres, a la vista de Dios, tienen el mismo valor, ya que de una misma sangre fuimos hechos. No somos de sangre diferente. Tenemos un mismo creador. Y el capítulo termina diciendo, el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. Invoquemos en conjunto, invoquemos con nuestros vecinos, invoquemos con los pobres, invoquemos con los ricos, invoquemos con los que no creen el nombre del Señor para que ellos también conozcan la salvación.